El día de hoy vamos a empezar nuestro tema con los mitos peruanos, ¿no? Ya vamos a pasar un poco a lo que vendría a ser literatura peruana con respecto a la antigüedad, ¿no? Los mitos. ¿Qué cosa eran los mitos? Son aquellas historias que se plasmaban antiguamente, página 195, por favor. Esas historias de las que explicaban el origen de ciertas cosas, ¿no? Por eso se utilizaban a través de mitos. ¿Cuál sería la introducción de este tema? Los mitos tratan de explicar el origen, como te digo, el origen del mundo y su geografía, cómo se creó cierta cosa de la naturaleza, cómo se formó cierto animal o algo así, ¿no? Según los mitos que nos cuentan es que nos dan la idea de cómo inició todo esto. Sus protagonistas son por lo general dioses. Entonces, ¿qué es un mito? Es una historia donde te explican la origen del mundo, bueno, el origen del mundo y su geografía, y generalmente está protagonizado por dioses, ¿no? Por dioses que tienen poderes y se encargan de que esto sea realidad, ¿no? Tanto el origen como su geografía vienen derivados de ciertos mitos de los cuales se encarga a estudiar la mitología, ¿no? En todo caso. Los mitos peruanos más conocidos pertenecen a la región andina, o sea, los mitos de la sierra, ¿no? De esa parte donde, uy, imagínate ahí con todo el paisaje que tiene, con toda la zona que conlleva pertenecer a una parte andina, es donde más se realiza o más explicaciones lógicas te pueden dar los mitos. Muchos de ellos son de épocas más antiguas que la época incaica, o sea, antes de los incas ya existían estos mitos sobre la creación, qué sé yo, cómo se creó ese cerro, cómo apareció esa laguna, cómo apareció ese río, cómo apareció ese animal, cómo aparecieron esas piedras, o sea, el origen te lo explica en el mito, ¿no? ¿Qué más? Al no tener escritura, los mitos eran transmitidos de una generación a otra por pinturas o por vía oral. Antiguamente no conocíamos nosotros las obras literarias como las conocemos ahora a través del papel en unos libros. Antes tenían que realizarlo a través de representaciones gráficas, ya sea dibujando, o si no, lo hacían también por vía oral, ¿no? O sea, contándosela. El abuelo le cuenta al padre, el padre le cuenta a su hijo, este hijo le cuenta a su hijo y este hijo, y así sucesivamente, toda una cadena alimenticia, se podría decir, ¿no? De generación a generación pasa esta historia. Con el tiempo, esta historia puede haber cambiado. No necesariamente tiene que ser la misma que te contó tu tatarabuelo, ¿no? De repente con el tiempo algunas cosas lo tergiversan, lo cambian y ya la historia cambia, ¿no? Y al final a lo que conocemos en la actualidad, ya cuántas cosas le habrán cambiado, ¿no? Como un teléfono malogrado, ¿no? Que uno le pasa a otro, otro le pasa a otro, otro le pasa la información a otro y al final uno de ellos va a terminar exagerando algo de la historia o cambiando alguna parte de la historia que sin querer, ¿no? Solo para que suene más llamativo, utiliza este tipo de cambio y ya cambió la historia original. Entonces, no necesariamente podemos decir que el mito o el cuento que nos ha llegado a la actualidad era así desde un principio. La forma sí, ¿no? Pero algunos detalles, de repente algo se ha ido cambiando en la transcripción o en el traslado de información de manera oral. Los mitos nos permiten entender la forma en la que los antiguos pobladores veían el universo. Para ellos el mundo estaba dividido en tres espacios. Hanampacha, que es el cielo, el sol, la luna y las estrellas, prácticamente todo lo que se encuentra en el cielo. Caipacha, que vendría a ser la tierra, hombres, animales y plantas, todo lo que se encuentra en la tierra. Y Ucupacha, que vendría a ser los muertos, ¿no? Por quienes están debajo ya de la tierra, ¿no? Entonces, Hanampacha, cielo, o sea, se refiere a la altura. Caipacha, que vendría a ser la tierra, ¿no? La tierra que pisamos. Y Ucupacha, que vendría a ser el inframundo, ¿no? Ya algo subterráneo. Ahora, aquí tenemos esa representación, ¿no? Como podrás verlo en esta imagen, esta era la cosmovisión andina. ¿Qué más sabemos? Características de la literatura prehispánica. Como te decía hace un instante, ¿no? Este tipo de literatura fue trasladada de generación en generación de forma oral, o sea, se lo contaban a través de los cuentos, ¿no? Que tenían los antiguos. Esa historia se lo pasaban a toda su descendencia para que pueda prevalecer. Así que moría uno y ya el otro sabía.
moría ese y el otro sabía, ¿no? Y así nunca que esa historia se muera, ¿no? Porque si se muere una persona con la historia, nadie más la puede llegar a saber. Entonces, prácticamente por eso es que se la pasaban a otras personas para que tengan el conocimiento de ella. Generalmente era anónimo, no se sabía quién era el autor en específico, eran anónimas que se transmitían de generación en generación. No había conocimiento de un único autor, o sea, no solamente uno podría ser el autor, porque recuerden que uno le cuenta a otro, otro le cuenta a otro, y ahí como que no se podría saber quién es el autor original. Colectiva. La comunidad participaba en la conservación de tradiciones, leyendas y mitos. ¿Cómo participaba la comunidad? Porque todos los miembros de cada familia se encargaban de preservar sus mitos de generación en generación, pasándolos a su siguiente descendencia. ¿Qué más sabemos? Agrícola. La mayoría de los mitos se relacionaban con el trabajo del campo, la siembra y la cosecha, ¿no? ¿Cuál es el origen de cierta planta? ¿Cuál es el origen de la naturaleza? ¿Qué cosa de provecho te va a producir esta acción, ¿no? De la siembra, de la cosecha, en honor a quién lo realizas. Todas estas cosas tenían siempre los mitos y siempre en honor a sus dioses, ¿no? Manuscrito de Guaruchorí. ¿Qué nos dice acá? El sacerdote Francisco de Ávila escuchó los mitos que contaban los indígenas de Guarochirí. En 1608 recogió esos relatos en un libro. Todos los mitos estaban escritos en quechua. Entonces, este sacerdote llamado Francisco de Ávila se encargó de crear una obra llamada Manuscritos de Guaruchurí, donde ahí recopilaba todo lo que había escuchado de los indígenas, ¿no? Todas las historias, los mitos, los había recopilado ahí y los había escrito en quechua. En 1966, el escritor José María Arguedas tradujo estos que estaban en quechua por Francisco de Ávila, los tradujo al castellano para que sea accesible a mayor cantidad de gente, ¿no? El libro que publicó Arguedas se llamó Dioses y Hombres de Guarochirí, ¿de acuerdo? Ese fue el libro que tradujo de los manuscritos de Guarochirí de Francisco de Ávila. El manuscrito de Guarochirí narra cómo y dónde los dioses andinos aparecieron mostrando sus poderes mágicos al convertirse en animales u hombres. O sea, prácticamente en los mitos, como te explica el origen de ciertas cosas, al final estos dioses podían hacerse pasar por animales o también por hombres, porque recuerden que ellos tienen el cuerpo y la forma de un hombre, pero dioses se refiere cuando son inmortales y cuando tienen poderes. En cambio, si se transforman en un hombre, se transforman en un hombre común que realiza trabajos comunes y todo ello, ¿no? Entonces ellos podían jugar a transformarse en animales o a volverse a un hombre común, ¿no? Que está en la sociedad. Con estos relatos, los pobladores explicaban los fenómenos de la naturaleza, por qué llegaban los terremotos, por qué llegaba el viento muy fuerte y todo ello, ¿no? Por qué erupcionaba un volcán, todo esto con sus mitos, ¿no? Con los mitos, con la presentación de animales, con la presentación de la naturaleza. ¿Cuál es el origen de ciertos eventos en la naturaleza? Todo ello lo representaban a través del mito y con cuentos, ¿no? Con cuentos en lo que se basa todas estas historias. ¿Qué más tenemos? Este es el Valle de Guarochirí, como podrán ver en la imagen, donde se recogieron los mitos de dioses y hombres de Guarochirí que fueron traducidos por José María Arguedas. Ahora vamos a hablar del mito del día de hoy. Es el mito de Cunirraya, Huiracocha y Cahuillaca. Vamos a hablar de esta historia, así que ya empezamos y presten atención. Cuentan que en tiempos muy antiguos, Cunirraya Huiracocha se convirtió en un hombre muy pobre. ¿Por qué se convirtió en un hombre muy pobre? Porque él era un dios. Cunirraya Huiracocha era un dios, pero como te digo, ¿no? A los dioses les gusta jugar con esto, se convierten en animales. Entonces Cunirraya se había convertido en un hombre muy pobre y andaba paseando con su ropa hecha harapos y sin reconocerlo. O sea, la gente lo trataba como un mendigo piojoso, no sabían que era el dios Huiracocha, ¿no? Porque se había transformado en un mendigo y actuaba como tal, tenía todas sus ropas andrajosas, todo sucio, todo olía mal y todo ello, y por eso la gente los discriminaba, ¿no?
Pero Kuniraya Huiracocha era el dios del campo, o sea, se encargaba de cuidar los cultivos, las siembras y todo eso, ¿no? Que las cosechas lleguen bien, lo cuidaba y protegía para prevalecer la tierra, ¿no? Para que el mundo continúe con su ciclo vital. ¿Qué más? Con solo decirlo, preparaba las chacras para el cultivo y reparaba los andenes, ¿no? O sea, se encargaba de todo el cuidado de las tierras y el cultivo. Pero la gente no lo veía así, la gente lo veía como un hombre pobre porque en eso se había transformado para estar en la tierra, ¿de acuerdo? Algo así como los dioses del Olimpo, ¿no? Los dioses vivían en el Olimpo, o sea, en las alturas, pero bajaban a la tierra para poder hacer sus fechorías o en todo caso para hacer algo, ¿no? Para hacer algo que a ellos les conviene. En todo caso también sucede lo mismo, ¿no? En los mitos siempre tiene que estar los dioses. Entonces, él era el dios del campo, Huiracocha, y se encargaba de reparar los andenes y de fortalecer los cultivos, ¿no? ¿Qué más sabemos? Con el solo hecho de arrojar una flor de cañaveral llamada pupuna, hacía acequias desde sus fuentes. Así, por su gran poder, humillaba a los demás dioses huacas de la región. O sea, el dios Huiracocha no era el único, sino que habían otros dioses, ya que él se encargaba del campo, habían otros dioses que de repente se encargaban de la familia, otros que se encargaban del trabajo, otros que se encargaban de la tierra, qué sé yo, de otro tipo de cosas, ¿no? Del cielo, que se encargaban de los cerros, de las rocas o algo así, ¿no? Habían diferentes dioses a los que le llamaban los huacas. Los huacas efectivamente eran los dioses de la región andina. Entonces, él, con todo lo que hacía, con fortalecer el campo, con lograr que la tierra crezca y todo eso, que la tierra produzca prácticamente, él humillaba a todos los dioses. Entonces, prácticamente podríamos decir que tenía más poder que otros dioses. ¿Qué más? Había una vez una mujer llamada Cahuillaca, quien también era una huaca, o sea, también era una diosa que por ser tan hermosa, todos los demás huacas o todos los demás dioses la pretendían a ella, o sea, todos estaban enamorados de ella, pero ella siempre los rechazaba y nunca había estado con ningún hombre, nunca. Entonces, sucedió que esta mujer que nunca se había dejado tocar por un hombre, se encontraba tejiendo debajo de un árbol de lucumo, o sea, de lucma, pues, ¿no? Kuniraya, que la observaba de lejos, o sea, Kuniraya Huiracocha, el dios del campo, el que se disfrazó de mendigo andrajoso por diosero, Kuniraya, que la observaba de lejos, pensaba en una manera astuta de acercarse a la bella Cahuillaca, ¿no? O sea, porque todos los dioses estaban enamorados de ella, entonces obviamente Huiracocha también lo estaba, y él estaba pensando cómo lograr que ella le haga caso o cómo lograr estar con ella o de repente tener un hijo con ella, ¿no? Recuerden que ella no se dejaba tocar por ningún hombre. Ahora, entonces se convirtió en un pájaro, ya ves, los dioses tienen esa posibilidad de convertirse en lo que ellos quieran. Se convirtió en un pájaro y voló hasta la copa del lucma, del árbol de lucma, ¿no? Del árbol de lucma, donde encontró una lucma madura a la que introdujo su semen. Semen es ese líquido que, a ver, ¿cómo te lo explico a nivel kit? Es ese líquido que donde se encuentran los espermatozoides que sirven para el proceso de fecundación entre el espermatozoide y el óvulo y obviamente en la reproducción, ¿no? De la unión del espermatozoide y el óvulo llega a formarse el ser humano, ¿no? Un bebito, un hijo y todo eso. Entonces, el espermatozoide proviene del semen, ¿no? Del semen del hombre, eso solamente lo tiene el hombre. Entonces, él echa ese líquido en la planta de la lucma y, a ver, adivinen qué pasa donde encontró una lucma madura a la que le introdujo su semen. Luego la hizo caer del árbol justo al costado donde Cahuillaca se encontraba tejiendo. Cahuillaca estaba tejiendo ahí tranquila debajo del árbol de lucma y como Huiracocha se había convertido en un pájaro y había colocado su líquido en la lucma, hace que esta lucma se caiga y caiga justamente en las manos de Cahuillaca. Ella lo toma, como la lucma está madura y apetecible, ella se lo come. Entonces prácticamente se estaría comiendo lo que ha hecho Huiracocha dentro de la lucma, ¿no? A ver, encontró una lucma madura a la que introdujo su semen, luego la hizo caer del árbol justo al costado de donde Cahuillaca se encontraba tejiendo.
Al verla, se la comió muy gustosa y de esta manera la bella diosa quedó embarazada, porque como te decía, ¿no? Dentro del semen se encuentran los espermatozoides y obviamente eso fecundado con el óvulo forman un hijo, ¿no? Un ser humano, da vida a un ser humano sin haber tenido relaciones, porque obviamente para que el espermatozoide se junte con el óvulo tienen que haber relaciones entre parejas, ¿no? Pero ellos no habían tenido relaciones, simplemente ella se comió la luma que contenía los espermatozoides de Huiracocha. Entonces, prácticamente es un mito, pues no, obviamente esto no va a suceder en la vida real. Es un mito. Entonces, al ella consumir los espermatozoides indirectamente, se quedó embarazada, pues, o sea, sin haber tenido contacto con ningún hombre, o sea, permanecía siendo la Virgen Santa y pura, porque nunca se había acostado con un hombre. Simplemente por esta trampa que le puso Huiracocha, quedó embarazada, sin necesidad de estar con un hombre. A ver, a los 9 meses, como era de esperarse, obviamente, si alguien está embarazada, a los 9 meses tiene que dar a luz. Cahuillaca dio a luz y durante más de un año crió sola a su hijo, pero siempre se preguntaba de quién habrá sido, pues no, si ella nunca se había acostado con ningún hombre, ¿cómo pudo haberse embarazado? Entonces, ¿quién podría ser el padre de su hijo? Llamó a todos, entonces un día llamó a todos los huacas, convocó a todos los dioses, de repente, ¿no? Quién sabe, mientras estaba durmiendo y no se dio cuenta, ¿no? Llamó a todos los huacas y wikillas a una reunión para dar la respuesta a su pregunta. Cuando supieron de la reunión, todos los huacas se alegraron mucho y asistieron muy finamente vestidos y arreglados, convencidos de ser a los que la bella Cahuillaca escogería, ¿no? O sea, todos querían que lo escoja ella como el padre de su hijo. Esta reunión tuvo lugar en un pueblo llamado Anchicocha. Al llegar se fueron sentando y la bella huaca les enseñó a su hijo y les preguntaba si eran los padres. Pero nadie reconoció al hijo, porque obviamente nadie quiere hacerse responsable como en la actualidad, ¿no? Lo mismo pasa, también pasaba en la antigüedad, ¿no? Ella los convoca diciendo que va a escoger a alguien por marido y obviamente todos felices y contentos, ¿no? Pero cuando ella les muestra al hijo y les pregunta de quién de todos ellos puede ser, ahí como que todos, no, no es mío, no es mío, no quiero saber nada. Entonces, ¿qué más sucede? Pero nadie reconoció al niño, entonces Canirraya Huiracocha también había asistido, pero como estaba vestido como mendigo, todo andrajoso, todo sucio, Cahuillaca no le preguntó a él, pues le parecía imposible que su hijo hubiese sido engendrado por aquel hombre. Ante la negativa de todos los preguntados de reconocer al niño, o sea, ninguno de los huacas reconoció que el hijo era suyo, solamente le quedaba una opción, le quedaba Canirraya Huiracocha, al que ella no había preguntado porque por su aspecto lo había discriminado y había dicho, no, de este no puede ser mi hijo, o sea, para nada, o sea, no hay necesidad de preguntarse. Entonces, Cahuillaca ideó posar en el piso al niño, dejando que el niño solito gatee en dirección hacia su padre. Entonces lo hizo, ¿no? Cahuillaca puso a su hijo en el piso y al hombre al que el niño se acerque gateando, ese era su padre. Entonces, ¿qué pasó? Hizo así y el niño se dirigió muy contento donde se encontraba Cunirraya Huiracocha. Cuando su madre lo vio, muy enojada, gritó, ¡ay de mí! ¿Cómo habría podido yo dar a luz el hijo de un hombre tan miserable? Y con estas palabras cogió a su niño y corrió hacia el mar. Entonces Punirraya dijo, ahora sí me va a amar. O sea, él pensó que sí le iba a hacer caso, ¿no? Porque el hijo ya había reconocido a su padre, pero ella no quería saber nada porque no le gustaba el aspecto que traía. Entonces Kundraya dijo, ahora sí me va a amar y se vistió con un traje de oro, pero ella ya había escapado y no lo había visto cambiado. La siguió llamándola para que lo viera, pero ella no quería verlo, ella seguía avanzando con su hijo sin voltear, porque a ella se le había quedado en la mente que ese hombre era un andrajoso, pulgoso y mugroso, ¿no? Entonces no lo había visto cuando ya se cambió a como es su forma original, la de un dios, ¿no? Con trajes de oro y todo eso. Pero Cahuillaca no volteó para mirarlo. Siguió corriendo con la intención de arrojarse al mar por dar a luz al hijo de un hombre tan horrible y sarnoso. O sea, se quería matar junto con su hijo para no tener que pasar vergüenza por que el padre era de ese aspecto. Al llegar a la orilla, frente a Pachacamac, se arrojó
y quedaron convertidos ella y su hijo en dos islotes que estaban muy cerca a la playa. Entonces, por eso te digo que los mitos te explican el origen de ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, acá Cahuillaca y su hijo son esas dos islas que se encuentran muy cerca de la playa de esa ciudad donde se desarrollaron todos los hechos, ¿no? Entonces, esas dos islas representan a Cahuillaca y a su hijo. Entonces, de esta forma fue como se crearon esas islas. Por eso te digo que los mitos explican el origen de cierta cosa en la naturaleza. Como Kuniraya pensaba que Cahuillaca seguía corriendo, ¿no? No sabía que ya se había arrojado y ya se había convertido en isla, y pensaba también que voltearía a verlo, la seguía a distancia llamándole, o sea, desde lejos la llamaba, ya no la podía ver en el camino, ya ella se había arrojado al mar, ya se había convertido en una isla, pero él todavía creía que estaba por ahí corriendo, ¿no? Entonces él la seguía persiguiendo, llamándole y gritándole, ¿no? Hasta que encuentre alguna respuesta. Entonces se encontró con un cóndor y le preguntó, hermano, ¿dónde encontraste a esta mujer? Le describe una mujer con niño y todo eso. Entonces el cóndor le dice, ah, está cerca, está por aquí, está cerca. Ya casi la vas a alcanzar, le dice el cóndor, ¿no? Entonces, por darle una buena noticia, Kuniraya, como era Dios, le dijo al cóndor, siempre vivirás alimentándote con todos los animales de la puna y cuando mueran tú solo te los comerás. Y si alguien te mata, él también morirá. O sea, prácticamente lo bendijo, ¿no? Le dio algo bueno al cóndor porque el cóndor le dio una buena noticia. Luego, sigue corriendo, sigue caminando buscando a Cahuillaca y se encuentra con una zorrina. Le pregunta lo mismo, ¿no? ¿Has visto a esta mujer? Y ella le responde, eh, em, le dice, ya no la alcanzarás, está muy lejos. Entonces, por darle una mala noticia, la maldice. Y le dice, por lo que me has contado, te condeno a que camines solo de noche y que los hombres te odien y que huelas horrible, ¿no? Los zorrillos. ¿Qué más? Sigue corriendo, sigue y se encuentra con un puma y le hace la misma pregunta, ¿no? ¿Has visto esta mujer? Y el puma le responde, ella todavía anda por aquí, ya está cerca. Entonces, por darle una buena noticia, Kuniraya lo bendice y le dice, comerás las llamas del hombre culpable y si alguien te mata, te hará bailar primero en una gran fiesta y todos los años te sacarán sacrificándote una llama, ¿no? Entonces lo bendice dándole puras llamas al puma. De este modo, Kuniraya le confiere al puma la categoría para ser adorado y manda además que todos los años se celebre una fiesta en su honor, en la que se bailará y se sacrificará una llama en honor al puma. Sigue corriendo y se encuentra con un zorro y le pregunta si es que ha visto a esta mujer y el zorro le responde que ya está muy lejos y que ya no la va a alcanzar. Entonces, por darle una mala noticia, le dice al zorro, aunque andes a distancia, los hombres llenos de odio te tratarán zorro malvado y desgraciado, ¿no? Y cuando te maten, te botarán a ti y a tu piel como algo sin valor. Eso es lo que le dice al zorro, ¿no? Lo maldice. Y luego sigue corriendo y se encuentra con un halcón, con quien también se encontró y le pregunta, ¿no? Si es que ha visto a esta mujer. Y el halcón le responde, y el halcón le responde que sí, que ya está muy cerca, ¿no? Y entonces él lo bendice, ¿no? Y le dice, tendrás mucha suerte y cuando comas primero almorzarás picaflores. El hombre que te mate llorará tu muerte y sacrificará una llama en tu honor y bailará poniéndote sobre su cabeza para que resplandezcas allí. Entonces, a todos los animales que le dicen que sí estaba cerca, que ya la va a encontrar, los bendice, y a los que le dicen, no, ya está muy lejos, ya no la encuentras, a ellos los maldice, ¿no? Y prácticamente te das cuenta que esas maldiciones que les dice es todo lo que está sucediendo actualmente. El puma come a las llamas, el zorro prácticamente es despreciado por los humanos y le arrancan la piel para hacer trajes y todo eso. Los zorrillos apestan, entonces prácticamente todo esto es lo que se les asignó a cada animal según el mito, ¿no? Y seguimos con la historia. Enseguida se encontró con unos loros, quienes le dijeron que ya no la alcanzaría. Entonces Huiracocha los maldijo y les dijo, andaréis gritando muy fuerte y cuando los escuchen, sabiendo que tienen la intención de destruir los cultivos, sin tardar los hombres los ahuyentarán y habrán de vivir sufriendo mucho, odiados por ellos. Entonces maldice a los loros. De este modo, cada vez que se encontraba con alguien que le daba una buena noticia, le auguraba un buen porvenir y si se encontraba con alguien que le daba malas noticias, lo maldecía. De este modo llegó hasta el mar, donde se encontraban dos hijas de Pachacama custodiadas por una serpiente.
pero poco antes la madre de estas, Urpaihuachac, había entrado al mar a visitar a Cahuillaca. Aprovechando esta ausencia, Cunirraya violó a la menor de las hijas. Cuando quiso hacer lo mismo con la otra, ésta se transformó en una paloma y voló. Es por esto que a su madre le llaman Urpaihuachac, la que pare palomas. En ese tiempo no habían peces en el agua, solo Urpaihuachac los criaba en un estanque que estaba dentro de su casa. Cunirraya, enfadado porque había ido a visitar a Cahuillaca, arrojó todos los peces del estanque al mar. Es por eso que en el mar se encuentran los peces, por esa razón. Entonces te explico esta última parte para que tú tengas una idea de lo que te estaba diciendo, ¿no? Cuando Cunirraya Huiracocha está corriendo con la intención de poder alcanzar a Cahuillaca, se encuentra con las dos hijas de Pachacama. Una de ellas, la madre de estas dos hijas, había entrado al mar, ¿no? Al mar para poder encontrarse con Cahuillaca, porque Cahuillaca se había arrojado al mar con su hijo. Entonces, la madre de estas dos hijas de Pachacamac se mete ahí al mar para visitar a Cahuillaca, ¿no? Quien está debajo del mar. Pero las dos hijas estaban afuera, ¿no? Entonces, cuando Cunirraya Huiracocha llega, al ver a esas dos mujeres, él, como todos los dioses y así como los dioses del Olimpo, de la misma forma, toma a una de esas mujercillas y la viola, ¿no? Entonces, y lo mismo quería hacer con la otra, pero la otra se defiende y se convierte en una paloma y vuela, ¿no? Y va, y se va. Y resulta que en ese tiempo no habían peces en el mar, solo que una de las hijas de Pachacamac las tenía como mascotas en un estanque. Entonces, molesto Huiracocha porque no se dejó tocar y se convirtió en paloma y se fue, molesto por eso agarró todos sus peces y los arrojó al mar. Y es por eso que se explica el origen de por qué hay peces en el mar, ¿no? Obviamente sabemos que eso no es cierto, pues no sabemos que Dios fue quien puso los peces en el mar y todo eso, no el Dios supremo, ¿no? De todo el mundo. Los dioses ya vienen a ser parte de los mitos y leyendas que se cuentan en los pueblos. Entonces ahí es donde, según el mito, te explican cómo es que aparecieron los peces en el mar. Fue porque Huiracocha agarró las mascotitas de una de las hijas de Pachacamac y las arrojó al mar, las esparció en el mar. Entonces, ¿qué más sabemos? Cuando la hija menor de Urpaihuachac le contó lo que Cunirraya le había hecho, se encolerizó y se decidió por matarlo. Para ello tramó un astuto plan. Urpaihuachac llamó a Cunirraya con el pretexto de quitarle las pulgas. Este aceptó, pero al mismo tiempo hacía crecer una gran peña para que le cayera encima al Huaca y lo aplastara. Pero este con gran astucia se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Urpaihuachac y huyó del lugar. Desde entonces, Cunirraya Huiracocha anda por el mundo engañando a huacas y a hombres, ¿no? Prácticamente este era todo el mito. O sea, quería vengarse la hija menor de Urpaihuachac, quería vengarse de lo que hizo Cunirraya Huiracocha. Entonces Urpaihuachac planeó llamarlo, como él estaba disfrazado de mendigo, de pordiosero, le dijo que le iba a despulgar, ¿no? Pero él no cayó en la trampa y huyó, ¿no? Huyó y ahora dicen que anda por el mundo engañando. Entonces prácticamente es la representación de la mentira, ¿no? De la mentira que tenemos actualmente. Entonces ya hemos terminado con la historia y ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, saquen su libro que vamos a completar. ¿Qué página me dijeron? 195, ¿no? Sí, página 195. Recuerden que las preguntas que les toca a ustedes viene a partir de verificando el aprendizaje, es decir, desde acá. ¿Cuántas preguntas tienen? ¿Tienen 15 o tienen 7? A ver, indíquenme por favor cuántos números de preguntas tienen en todo su libro. En verificando el aprendizaje, ¿tienen solamente 7 o tienen hasta la 15? 15, ya muy bien, entonces vamos a desarrollar todo esto. Lo primero vamos a hacerlo rápido porque nos quedan 20 minutos, así que empezamos. ¿Quiénes eran los protagonistas? Huiracocha y Cahuillaca, ¿no? Muy bien. Huiracocha y Cahuillaca. Colocamos Cunirraya, Huiracocha y Cahuillaca. Cahuillaca. Ya está. Ellos eran los dos protagonistas de la historia. Huiracocha y Cahuillaca. Pasamos a la siguiente pregunta. El escenario, ¿dónde se lleva a cabo
todo este evento, ¿no? ¿En qué lugar? En Anchicocha, ¿no? En Anchicocha, en la ciudad de Anchicocha o en el pueblo de Anchicocha. Ahí está eso en nuestro libro, lo hemos leído. Los animales que aparecen en la historia, tenemos al cóndor, tenemos a la zorrina, al zorro, tenemos al halcón. ¿Qué más? Tenemos a ver, espérense, halcón, puma, nada más, ¿no? Y hasta, y a los loros, ¿no? Y al loro. Listo, ya tenemos acá todos los animales que aparecen. Está el cóndor, la zorrina, el zorro, el halcón, puma y loro. ¿De acuerdo? Ya tenemos a todos los animales. Así que por favor copien. Luego tenemos acá al cura. ¿Quién es el cura que se encargó de recopilar estos relatos? Era el sacerdote Francisco de Ávila. Francisco de Ávila. A ver, vamos a completar. Francisco de Ávila. Ya está. Listo. ¿Quién fue el que tradujo estas obras del quechua al castellano? Ese es José María Arguedas. José María Arguedas. Completamos, por favor. ¿Y acá qué animales se encontró? Acá prácticamente vamos a repetir lo mismo que está en la parte superior, ¿no? Entonces, protagonistas, Huiracocha y Cahuillaca, escenario Anchicocha, animales, cóndor, zorrina, zorro, halcón, puma, loro, y loro, porque es el último, ¿no? En la historia, y loro. El cura es Francisco de Ávila, el que recopiló todos estos mitos en quechua, y quien los tradujo al castellano es José María Arguedas, ¿no? Ahora, vamos, ya han copiado esa parte, vamos con los animales que encontró. Acá tenemos al cóndor. A ver, un ratito. A ver, estoy aquí, ¿por qué no baja? Esperen, esperen, esperen. Ya. Aquí tenemos al cóndor. Cóndor. Aquí tenemos al loro. Loro. Aquí tenemos al puma. Y luego aquí está el zorro, ¿no? El zorro. Listo, ya está. Cóndor. Aquí voy a ponerlo aquí para que se vea mejor. Cóndor, puma, loro y zorro. Ya está. Complétenlo, por favor. Ahí lo tienen. Cóndor, puma, loro y zorro. Ya está, ¿no? Para pasar a la siguiente pregunta, voy a dejar un espacio mientras van copiando. Ya está, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente. De todas formas está siendo grabado, así que ustedes en cualquier rato lo abren y pueden ver. Identifica una de las características de la literatura prehispánica, compuesta por sacerdotes, traducida por novelistas, anónima, individual, compuesta en castellano y en quechua. Una de las características de la literatura prehispánica era que era anónima, era su anonimato y se encuentra aquí en características, ahí está, oral, anónima, colectiva y agrícola, ¿no? Y aquí se encuentra una de las características que es anónima. Entonces la clave correcta era la que me señalaba el anonimato. Anónimo. ¿Qué más? ¿Dónde se llevó a cabo el conjunto de relatos míticos de la obra de Francisco de Ávila? En Huarochirí, ¿cierto? Por eso se dice los manuscritos de Huarochirí de Francisco de Ávila, porque efectivamente fue ahí, ¿no? Ahí fue donde los recopiló, en Huarochirí. ¿Qué árbol usó Cunirraya? El árbol de Lucma, ¿cierto? El árbol de Lucma fue donde implantó sus espermatozoides para que se los coma Cahuillaca, ¿no? Para que se lo coma a través de un lucma y dejarla embarazada. A ver, ¿qué más? A través de la lucma. ¿Por qué Cahuillaca rechazó a Cunirraya? ¿Por qué? Eso lo sabemos. Por su aspecto feo, ¿no? Por su aspecto horrible que tenía. Eso se encuentra en la B, por su apariencia de pordiosero. Clave correcta, la B. Entonces tenemos acá C, C, A, B. ¿De acuerdo? Muy bien.
Pasamos a la siguiente. Esto sí era para marcar, así que se supone que lo han hecho súper rápido. Siguiente pregunta. Tenemos acá para relacionar, ¿no? Acá tenemos un libro que fue básicamente la recopilación de Francisco de Ávila, los manuscritos de Huarochirí. Este que ves aquí es José María Arguedas y esta es la planta de lucma, ¿no? El lucmo. Ya está. ¿Listo? Ya hemos realizado. El libro relaciónalo con Francisco de Ávila. A este hombrecillo que es José María, relacionarlo con Arguedas, quien fue el que tradujo al castellano. Y esta es la planta del lucmo, y así que lo pones con ella. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Relaciona los conceptos según corresponda. Acá también es para unir, ¿no? Ávila, ¿quién fue? El que escuchó los mitos de los indígenas, ¿no? Entonces vamos a señalarlo. Ávila traza una línea con escuchó los mitos. Arguedas tradujo los mitos al castellano. Entonces señala, Arguedas tradujo los mitos al castellano. Literatura prehispánica, ¿qué cosa vendría a ser? Literatura prehispánica, únela con es anónima, oral y colectiva. ¿De acuerdo? Entonces, Ávila con escuchó los mitos, Arguedas con tradujo los mitos, literatura prehispánica con es anónimo, oral y colectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Se está pidiendo adivinanzas, ¿no? Dice, fue bendecido por Cunirraya, le dio una buena noticia a Cunirraya, se le dio por comer todo animal que viese desde los cielos, actualmente se sabe que es rapaz. Entonces aquí estamos hablando de a quién bendijo este Cunirraya Huiracocha, a uno de los que bendijo es el halcón, ¿no? El halcón. Este era el halcón. Listo. Ahora aquí, en la siguiente, de los cielos, la mayor. De los Andes es monarca. En su vuelo hay esplendor, cuello blanco es su marca. Este sí es el cóndor. Este sí es el cóndor, porque es el que gobierna los Andes, ¿no? Pues en los cielos. Los cielos de los Andes es el que manda, ¿no? El ave que manda en los cielos de los Andes es el cóndor. En cambio, el otro que también te daba la idea de que fuese un desde los cielos, que era un ave, ¿cuál era el otro ave? Era el halcón, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la respuesta. Halcón y cóndor. Y ahora acá, completa los casilleros para saber algo de Francisco Ávila. Resulta que el apodo del sacerdote Francisco Ávila era el extirpador. Vamos a completar acá. Completa, a ver un ratito, voy a borrar esto. Era el extirpador, a ver, oye, acá me comí la P. Extirpador, el extirpador de idolatrías. Así se le conocía a Francisco de Ávila. El extirpador de idolatrías. Idolatrías, ya está. El extirpador de idolatrías. Entonces completa en cada casillero, por favor. Ahí mientras vas completando. El extirpador de idolatrías. ¿De acuerdo? Y ya pasamos a las preguntas de verificando el aprendizaje que les corresponde a ustedes. Entonces, ahora sí vamos a buscar su participación en las 15 preguntas. ¿Cuántos son ustedes? Son 10, así que a otros va a alcanzarles para una segunda ronda. A ver, empezamos entonces. Traten de hacerlo rápido porque nos quedan 10 minutos. A ver, ¿en qué circunstancias quedó embarazada Cahuillaca? Primera pregunta, eso le toca al usuario según la lista que tengo a continuación. Bajen la mano porque yo estoy preguntando. Le toca, a ver, bajen la mano por favor, bajen la mano. A ver, alumnos, yo estoy preguntando y yo tengo acá una lista. Si ustedes levantan la mano, su nombre sube a la parte superior y esa no es el orden correcto. ¿De acuerdo? No es el orden correcto. El orden correcto es lo siguiente. A ver, no levanten la mano, yo les voy a indicar cuál es el orden que tengo a continuación. Observen, ¿ah? Aquí se los voy a mostrar. Así que no hay necesidad de que levanten la mano, porque el orden correcto está aquí. Si ustedes levantan la mano, me cambian el orden. Miren de quién empieza.
Empieza aquí de Nicole, sigue Alex, sigue Ángela, Cristian, Gabriel, Jan, Justin, Luana, Luana Tinoco y Michael Byron. Y de ahí no hay más. Esta es la lista completa y este es el orden completo. Si ustedes levantan la mano, su nombre se posiciona por encima de Nicole. Su nombre se pone encima de Nicole. Y saben que no es así porque la primera es Nicole. Nicole García es la primera en responder. Si ustedes levantan la mano, su nombre se va arriba. Entonces, como si ustedes fuesen los primeros, pero no es así, pues es por la acción de levantar la mano que los manda al primero. Pero como les vuelvo a repetir, no son los primeros, están por el 2, 3, 4, por ahí están. Este es el orden correcto, ¿de acuerdo? Entonces, si en caso su compañera no respondiera, ahí recién pues les pregunto a el que sigue, ¿no? Pero tenemos que mantener el orden. Entonces la pregunta es para Nicole García. ¿En qué circunstancias quedó embarazada Cahuillaca? A ver, Nicole García, ¿cuál es tu respuesta? Me dice la C. Mientras tejía debajo de un lucmo, ¿no? Muy bien, respuesta correcta. La clave correcta era la C. Pasamos al siguiente usuario. ¿Cómo llegó la simiente de Cunirraya a Cahuillaca? A ver, eso le toca al usuario Moscoso. Ahora sí te toca a ti porque en la lista ya estás tú como segunda. A ver, ¿cuál es tu respuesta? La C me dice. Por medio de una lugma. Ajá, porque él había puesto su simiente, su semillita, había puesto dentro de la lugma. Entonces, al consumir la Cahuillaca quedó embarazada. Entonces, la clave correcta es la C, por medio de una lugma. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué fue lo primero que preguntó Cahuillaca a sus invitados? A ver, vamos con Ángela Daniela. A ver, Ángela, te toca a ti. ¿Qué fue lo primero que preguntó Cahuillaca a sus invitados? La A me dice, ¿quién reconocía ser el padre de su hijo? Ajá, respuesta correcta, muy bien. Pasamos ahora a la pregunta 4. ¿Para quiénes eran las bendiciones de Cunirraya? ¿Para quiénes? Esto le toca a Cristian Fabián Cayán. ¿Cuál es tu respuesta en la pregunta 4? ¿A quiénes bendecía Cunirraya Huiracocha mientras iba buscando a su mujer, no prácticamente? Mientras iba buscando a Cahuillaca. ¿A quiénes bendecía? A ver, Cristian Fabián Cayán. ¿Está o no está? Recuerden que si demora, pasamos al siguiente usuario. A ver, no me dice nada, entonces vamos con otro usuario. A ver, Gabriel Matías Chunga. A ver, Gabriel Matías, ¿cuál sería tu respuesta? Gabriel Matías, ¿para quiénes eran las bendiciones de Cunirraya? ¿A quiénes bendecía Cunirraya mientras estaba corriendo, buscando, preguntando si habían visto a Cahuillaca? ¿Para quiénes eran las bendiciones? A ver, ¿ya lo tienes? La B, me dice su compañero, dice, para los que le daban buenas noticias. Muy bien, respuesta correcta. ¿Se acuerdan? A todos los animales que le decían, ya estás cerca, ya estás llegando, le daba bendiciones, ¿no? Los bendecía, que tú vas a ser el rey del campo, tú vas a reinar sobre los cielos o algo así, ¿no? Les daba bendiciones a los animales que les daban buenas noticias. Y a los que le decían que no, ya no le encuentras, ya estás lejos, a ellos los maldecía, ¿no? Entonces, ¿para quiénes eran las bendiciones? Para los que le daban buenas noticias. Clave correcta, la B. Vamos con la 5. Lee los enunciados e identifica cuál de ellos corresponde al mito estudiado. Esto le toca a Jans Medrano Milla. A ver, ¿cuál de todos estos 3 enunciados es correcto según la obra? Cahuillaca no había estado nunca con un varón. ¿Esto es correcto o incorrecto? No lo sé. Cunirraya siempre se mostraba vistiendo lujosos ropajes. ¿Correcto o incorrecto? El cóndor fue el primero en recibir una maldición, ¿correcto o incorrecto? ¿Cuál de todos estos 3 enunciados es correcto? Y según lo que tú aprecies, ¿cuál de estas alternativas sería la correcta? ¿Cuál de estas alternativas tendría la clave? A ver, el usuario Jan Medrano, ¿cuál es tu respuesta? Acá tienes 3 enunciados. Indica cuál es verdadero, cuál es falso. Entonces, y acá te está diciendo, identifica solamente cuál es el correcto, cuál corresponde al mito. ¿Cuál de estos 3 enunciados es correcto? Puede haber uno que esté correcto, puede haber 2 que estén correctos o puede haber 3 que estén correctos, ¿no? No lo sé. La A, me dice su compañero, solo 3.
O sea, me estás diciendo que la 3 es correcta. ¿El cóndor fue el primero en recibir una maldición? No, incorrecto. El cóndor recibió una bendición, no una maldición. Por lo tanto, no era la 3. La correcta era la 1. Cahuillaca no había estado nunca con un varón. Nunca había estado con un varón, pues. Nunca había estado. Jamás. Entonces, prácticamente lo correcto acá era solo 1. La respuesta correcta era la B. ¿Cuál de estos 3 enunciados era lo correcto? Era la 1. Cunirraya siempre se mostraba vistiendo lujosos ropajes, falso, porque él se disfrazaba de mendigo, entonces no siempre andaba todo lujoso, falso. El cóndor fue el primero en recibir una maldición, falso, recibió una bendición. Sí fue el primero, pero no en recibir una maldición, sino una bendición. Entonces, lo único correcto de estos 3 enunciados era la 1. Cahuillaca no había estado nunca con ningún varón. Entonces, la clave correcta era la B, donde decía que lo correcto era solamente la 1. Vamos con la 6. Relaciona los siguientes conceptos. Tienes acá Arguedas de Ávila y Cunirraya. Arguedas, ¿con quién lo relacionas? ¿Con cuál de estos de acá? De la X, Y, Z. Vas a tener que unir I1, 2, 3 con X, Y, Z. Entonces, según el orden, ¿cuál sería lo correcto? A ver, le toca esto al usuario Justin Paucar. A ver, Justin, ¿cuál es tu respuesta? Para la 6. ¿Cuál es tu respuesta, Justin Paucar? Pregunta 6. Si no, pasamos a otro usuario porque si demoran mucho, tengo que pasar a otro. Ya que ya nos quedan prácticamente pocos minutos. A ver, Justin, ¿cuál es tu respuesta? Justin me dice la B. 1Z, 2Y, 3X. A ver, vamos a identificar. Arguedas, ¿con quién lo relaciono? Con traducción al castellano. Muy bien, 1Z. Hasta ahí está bien. De Ávila, ¿con quién lo relaciono? Con compilador de mitos en quechua. Ávila fue el que recopiló estos mitos al quechua, entonces ahí ya sería 2X. Acá 1Z, 2Y, no, acá te equivocaste, era 1Z, 2X y se encontraba acá 1Z, 2X. ¿Y Cunirraya quién era? Dios ordenador del mundo, ¿no? Cunirraya era un dios, pues. Entonces sería 3Y. Y acá tenemos 3Y. La clave correcta era la E. 1Z, 2X, 3Y. Esa era la clave correcta. La alternativa E. Ahora pasamos a la pregunta 7 y eso le toca al usuario Luana Rivas. A ver, Luana. ¿En qué época se manifestaron los mitos andinos? ¿En qué época? ¿Colonial, republicana, independencia, clásica, prehispánica? ¿En cuál de estas épocas? Está en el libro, ¿ah? Está en el libro y dice características todavía. A ver, ¿en qué época se manifestaron los mitos andinos, Luana Rivas? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, Luana, ¿estás o no estás? Si no, pasamos a otro usuario. ¿En qué época se manifestaron los mitos? Luana me dice la E, prehispánica, claro, y se encuentra aquí, aquí está pues. Estamos hablando de literatura prehispánica, aquí está. Características de la literatura prehispánica, donde se encontraban los mitos. Los mitos, muy bien. Entonces vamos a continuar con las preguntas. Ahí está, prehispánica. Completen por favor. Se supone que están haciéndolo junto conmigo, así que no deben atrasarse. Yo marco, ustedes marcan. Vamos con la 8. El mar de Pachacamac deja ver 2 islotes que representan a quién. Esos 2 islotes, ¿a quién representan? Fácil, ¿ah? Eso le toca a Luana Tinoco. A ver, Luana Tinoco. Luana Tinoco me dice la A. A ver, Acahuillaca y su hijo, muy bien, ellos se meten al mar y se convierten en 2 islotes, ¿no? Muy bien, respuesta correcta, Acahuillaca y a su hijo. Vamos con la 9. No es, dice, no esa, no es una característica de la literatura prehispánica. Tú tienes las características en la parte superior de tu libro, entonces, ¿cuál de estas 5 alternativas no se encuentra entre esas 4 que sí están en tu libro? Le toca a Michael Byron Hurtado, ¿cuál es tu respuesta? Dice, no es una característica de la literatura prehispánica. ¿Cuál no es característico? Me dice la D. Seudónima, muy bien, porque las 4 características que se encuentran arriba, las que sí son,
viene a ser la siguiente, ¿no? Oral, anónima, colectiva y agrícola, ¿no? Son 4. Entonces, ¿quién no se encontraba en esta lista? No se encuentra la seudónima, ¿no? No está seudónima, entonces esta no es una característica de la literatura prehispánica. Y ahora volvemos al inicio, segunda vuelta. A ver, ya hemos terminado y volvemos otra vez con Nicole García. Por darle esa respuesta, Cunirraya le dijo ¿a quién? Siempre vivirás alimentándote de todos los animales de la, y cuando, acá hay un espacio, tú te los comerás. A ver, eso le toca a Nicole García. ¿Dónde estás, Nicole? Que no veo tu respuesta. ¿Cuál sería tu clave? A ver, Nicole García, ¿cuál es tu clave? Por ahí me han dado la respuesta a otros y sí, está correcto, pero vamos con Nicole. A ver, Nicole, ¿qué me dices? Nicole García. Si no, pasamos a otro usuario. Por darle esa respuesta, Cunirraya le dijo ¿a quién? Siempre vivirás alimentándote con todos los animales de la, y cuando, espacio, tú te los comerás. ¿Cuál será? ¿A quién le dijo eso? Cunirraya Huiracocha. Nicole me dice la E. Muy bien. Cunirraya le dijo al cóndor, siempre vivirás alimentándote con todos los animales de la puna, y cuando mueran, tú te los comerás. Respuesta correcta, la E. Le dio esa bendición, ¿no? Muy bien, vamos con la 11. Nombre en quechua del mundo de los muertos, ¿no? Del inframundo. ¿Cuál será? Mundo de los muertos, inframundo, subterráneo, debajo de la tierra. A ver, eso le toca a Moscoso, Yadi Moscoso. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Nombre en quechua del mundo de los muertos. La C, Ucupacha, muy bien, respuesta correcta, ¿no? El mundo de los muertos, el inframundo, ¿no? Respuesta correcta. Vamos con la 12. Nombre con el que publica Arguedas el manuscrito de Huarochirí. Recuerden que el manuscrito de Huarochirí es de Francisco de Ávila, pero ¿con qué otro nombre realiza las traducciones José María Argueda y a qué otro nombre le otorga a estos manuscritos? Eso le toca al usuario Ángela Alvarado. A ver, ¿con qué nombre llama a los manuscritos de Huarochirí José María Arguedas? ¿Con qué nombre? Ángela me dice la C. Dioses y hombres de Huarochirí. Muy bien, respuesta correcta, muy bien. Con este nombre le asigna José María Arguedas. En cambio, manuscritos de Huarochirí es de Francisco de Ávila. Pero Dioses y hombres de Huarochirí es de José María Arguedas. Muy bien. 13. La tierra, los hombres y los animales, ¿dónde habitan? La tierra, los hombres y los animales, ¿en qué espacio de estos habitan? A ver, eso le toca al usuario Cristian Fabián Cayán. A ver, Cristian, su respuesta, por favor. La tierra, los hombres y los animales, ¿en qué espacio se encuentran? Ahí tienes Janampacha, Caipacha, Cielo, Panteón, Ucupacha. ¿En cuál de todos esos espacios se encuentra la tierra, los hombres y los animales? A ver, Cristian Fabián. Esperamos su respuesta. No me dice nada. Pasamos a otro usuario entonces. Vamos con Gabriel Matías Chunga. A ver, Gabriel Matías, ¿cuál es tu respuesta? Ya dinos tu respuesta. ¿Cuál es? La tierra, los hombres y animales, ¿a dónde pertenecen? ¿Ya tienes tu respuesta? La C me dice al cielo. ¿En el cielo está la tierra, los hombres y los animales? ¿En el cielo está la tierra? No, pues, esa no era la respuesta. Pasamos a otro usuario. A ver, Jans Medrano. Jan Medrano, ¿qué me dices tú? ¿Cuál sería tu respuesta para la pregunta 13? La tierra, los hombres y los animales, ¿dónde se encuentran? Eso está en tu libro. A ver, Jan Medrano. La B, ajá, la respuesta correcta era la B, Caipacha, y eso está aquí. Está aquí en tu libro. Ahí lo tienes. Ahí está, mira, hay 3 espacios. Janampacha es donde está el cielo. Caipacha es donde está la tierra, los hombres y animales y plantas. La respuesta correcta era Caipacha. Muy bien, entonces, respuesta correcta para Jan Medrano, ¿no? Muy bien.
Vamos con la pregunta 14. ¿En qué se convirtió Cunirraya Huiracocha? A ver, ¿por quién se hacía pasar? Esto le toca a Justin Paucar. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿En qué se convirtió Cunirraya Huiracocha? A ver, Justin, ¿en qué se convirtió? ¿Por quién se hacía pasar? A ver, Justin, esperamos tu respuesta. Si demoras, pasamos a otro usuario. Veo todas las respuestas, ninguna es de Justin. Ya, pasamos a otro usuario entonces porque ya se nos acabó la hora. A ver, Luana Rivas. Luana Rivas, ¿qué me dices tú? Nos faltan 2 preguntas nada más y ya terminamos. A ver, Luana Rivas. ¿En qué se convirtió Cunirraya Huiracocha? Luana Rivas. La D me dice en una isla. No, los que se convierten en una isla son Cahuillaca y su hijo. Cunirraya Huiracocha se había convertido en un mendigo, pues. Se estaba haciendo pasar por un mendigo, por eso lo despreciaban. La clave correcta era la B. Vamos con la 15 y esto le toca a Luana Tinoco. ¿Qué castigo recibió la zorrina por darle una mala noticia a Cunirraya? A ver, Luana Tinoco, ¿cuál es tu respuesta? La B me dice Luana, oler mal, claro, respuesta correcta. A ver, si a alguien le faltó una segunda ronda, no se preocupe que no le voy a poner menor nota, tiene la misma nota, no se preocupe, sino que ya no me alcanzan más preguntas, pues, ¿de dónde te voy a preguntar? Ya, entonces, muy bien, respuesta correcta, y ahí Michael también me había respondido lo mismo, la B, así que correcto los dos, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora sí, ya nos despedimos y ya pasamos a, cumpla por favor con sus tareas, que más ratito va a estar listo el video y más rato también lo voy a publicar en WhatsApp. Pero si quieren hacerlo desde ahorita, ya lo tienen en intranet, ¿no? En intranet ya está acá cuarto de primaria, mitos peruanos. Aquí está lo que tienen que copiar al cuaderno. Aquí he puesto un video provisional, pero obviamente voy a modificarlo por el video de la clase del día de hoy. Tienen para copiar al cuaderno, tienen para cumplir con la tarea, subir la tarea, tienen plazo hasta el sábado. Y acá también esto es lo mismo para copiar al cuaderno, ¿ya? Entonces, más ratito también lo voy a subir por WhatsApp, no se preocupen, también va a estar por WhatsApp, pero tienen que esperarme todavía para que suba los videos, porque subir un video no es presiono y ya se envió, carga todavía. Entonces, yo voy a dar las indicaciones más rato también por WhatsApp, pero si quieren hacerlo desde ahorita, ya lo tienen en intranet. En intranet ya está publicado. Así que nos vemos más ratito no, nos vemos la próxima semana, ¿no? Entonces, adiós.